Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Contamos con la presencia de distinguidos analistas políticos, hombres que han hecho de la política pues una profesión seria, digna y sobre todo responsable. Hombres que desde la trinchera del Poder Judicial nos comparten su experiencia, sus conocimientos, pero sobre todo ejercen un derecho ciudadano de libertad de expresión y opinión. Quiero agradecer la presencia del señor juez de distrito, un juez federal, representante digno del Poder Judicial de la Federación, don Mariano Suárez Reyes. Su señoría, bienvenido, señor. Buenos días, Julio. Buenos días, don Demetrio. Buenos días, arquitecto. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, Julio. Gracias, señor juez, muy amable. El Poder Judicial en este ejercicio de contraste de opiniones y sobre todo de un análisis de temas coyunturales, siempre es importante contar con su presencia. También nos honra con su presencia el experto en política, un hombre con amplia trayectoria en el ejercicio de la administración pública y sobre todo en el ámbito legislativo, don Demetrio Soy de la Tijera. Bienvenido, don Demetrio. Buenos días a todos. Gracias, don Demetrio, bienvenido. Y bueno, otro hombre con una amplia experiencia, con una gran trayectoria también en la administración pública y qué decir de su paso por el ámbito legislativo en el Senado de la República y como exsecretario general de gobierno del Estado de Durango recientemente, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días, señor juez. Buenos días, Demetrio. Buenos días. También quiero agradecer la presencia, ya está con nosotros un hombre con una muy amplia experiencia, una voz autorizada del análisis jurídico, electoral y político constitucional, el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Baños, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Julio, Demetrio, señor juez, Adrián, qué gusto saludarles. Gracias a todos. Y bueno, pues vamos iniciando la mesa con los temas coyunturales. Quiero iniciar esta mesa con el señor juez de distrito, quiero iniciarla con el Poder Judicial, porque bueno, el tema coyuntural, el tema que sigue generando polémica y sobre todo debate, por el futuro del Estado de Derecho, por el futuro de nuestra Constitución, por el futuro del Poder Judicial, por el futuro precisamente de el Estado que conocemos, el Estado de Derecho que conocemos, que podríamos esperar dentro de un mes, poco menos de un mes, su señoría, cuando este nuevo Congreso, esta nueva mayoría aplastante, porque todo parece ser que van a ratificar desde el Instituto Nacional Electoral y desde el Tribunal Electoral, ratificarán esta mayoría, reitero, aplastante. ¿Qué nos podemos esperar en el Poder Judicial? Y ya platicaremos de organismos constitucionales autónomos más adelante. Pero de entrada, ¿qué podemos esperarnos en la Suprema Corte de Justicia y para jueces federales, para magistrados como usted, su señoría? Gracias, Julio. Fíjate que es una pregunta muy interesante en función a que entre el Poder Judicial de la Federación, que constituye la Corte, el Consejo de la Judicatura, en realidad, si bien es cierto que la ministra presidente pues es la que encarna la representación de todo el Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que están los movimientos de los secretarios de la JUFET, que es la JUFET es la Asociación de Jueces y Magistrados. Entonces, entre todas estas corporaciones internas del Poder Judicial se están organizando, por así decirlo. Honestamente, hay una desorganización, no está muy formada, pero se habla de que vamos a hacer un paro para el 19 de agosto, otros dicen que para el 1 de septiembre. En realidad no tenemos una fecha correcta. En los medios de comunicación se viene diciendo que este paro de labores lo está orquestando la Corte. Yo te digo en este momento que no tenemos nada cierto. En realidad, yo veo muy difícil que la Corte pueda encabezar un movimiento de esta naturaleza,
Más bien creo que va a pasar lo que sucedió cuando lo de los fideicomisos, que fue el personal administrativo de secretarios, actuarios y oficiales administrativos, los que, yo te platico la experiencia de Tabasco, llegaron a cerrarme en la oficina y a pedirme que por favor colaborara. Yo no había querido hacerlo, pero ya me vi la necesidad de hacerlo. En el sentido de aquí del estado de Tabasco, al inicio de esta coyuntura con el legislativo y con el ejecutivo, se quiso cerrar Tabasco. Yo no estuve de acuerdo con los compañeros jueces y magistrados del estado de Tabasco porque les decía que tenemos que estar organizados. Si estamos desorganizados, en realidad vamos a hacer la burla porque no hay una organización y el que es bueno para hacer este tipo de paros, pues es el presidente de la República. Entonces, yo les comentaba, vamos a organizarnos, si nos organizamos todos los circuitos, pues vamos al paro. Parece que se está gestando a través de varios canales, que no hay uno certero entre los grupos de nosotros, los titulares. Únicamente se dice que viene el paro, no tenemos una fecha, no tenemos un control todavía. Yo espero que entre más se vaya acercando la fecha del 19 de agosto, que es el primer punto de vista que habían dicho para el paro, pues a lo mejor haya algo más. Pero de que sí se va a dar el paro, yo creo que sí. No sabemos la fecha. Yo lo veo riesgoso. Yo me había manifestado incluso de que si cerraban, el órgano de mi adscripción iba a trabajar en línea, porque podemos trabajar en línea. Pero se ha manejado también que van a pagar el sistema electrónico. Entonces, si apagan el sistema electrónico, yo creo que pues no se puede hacer nada. Es complicado. Yo sí estoy de acuerdo en un paro, aunque no es el correcto, pero no es el ejercicio correcto, pero vamos, no podemos hablar de cuál es el deber ser cuando hemos visto que el avasallaje por parte del titular, del ejecutivo y de los legisladores no han cumplido con el deber ser. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, ¿por qué vamos a tener que cumplir con los deberes? Precisamente por cumplir con el deber ser y por los pasos que damos, que esto sí se puede, que esto no se puede, es como nos tienen ahorita al Poder Judicial de la Federación. Y creo que aquí es muy importante tener claro que no es cuidar los privilegios, como se dice, del Poder Judicial, más bien es cuidar el Estado de Derecho, porque sin un Poder Judicial independiente, creo que el país se colapsaría. Esa es la opinión que tengo, Julio. Su señoría, la verdad es que es un escenario bastante preocupante, permítame decirlo, y más cuando lo escuchamos de una voz autorizada de un hombre que conoce, que entiende perfectamente de la administración de justicia en el ámbito federal. Un hombre que con la sensibilidad, pero sobre todo con la responsabilidad institucional, entiende las consecuencias que puede generar a México un paro de labores, un paro de servicios del Poder Judicial, y que en próximas fechas, el próximo año, una vez que se haya consolidado esta reforma constitucional, desaparezca el Poder Judicial como hoy lo conocemos y se transforme en un nuevo organismo al servicio, y dije literalmente, al servicio, bajo las instrucciones, caprichos o compromisos de quien ejerza el Poder Ejecutivo Federal. Eso es alarmante porque prácticamente estará desapareciendo la división de poderes y estará desapareciendo la autonomía y la independencia de un Poder Judicial tan importante en esos momentos, su señoría. Sí, claro, así es, ese es el tema. Yo no lo veo, insisto, en tanto en los privilegios. Nos pegan en el sentido de que estamos saliendo a las calles por querer cuidar los privilegios de los titulares. Eso es inexacto. También tengo presente que se está gestando una información clara de los ingresos de los integrantes del Poder Judicial, desde ministros hasta el puesto más bajo, para que la sociedad pueda advertirlo con independencia de que estos están en la página de acceso a la información. Pero pues sí, sí es muy preocupante, Julio. La verdad es que creo que digamos que es la última defensa que se pudiera hacer por el Estado de Derecho. Insisto que no es tanto los privilegios de los jueces o magistrados, sino más bien el Estado, la necesidad de que el país exista con democracia. Totalmente de acuerdo, su señoría. Pues ahí está la opinión de, reitero, una voz autorizada, una voz seria, una voz responsable. El señor juez de distrito, un juez federal,
don Mariano Suárez Reyes, que nos comparte su reflexión, su opinión sobre este futuro incierto, preocupante, yo diría alarmante para el Estado de Derecho, para la democracia y para la estabilidad institucional de nuestro país. Hoy con otro hombre con amplia experiencia política, con también una voz muy autorizada en el ámbito legislativo. Don Demetrio Soy La Tijera. Don Demetrio, muy buenos días. Buenos días. Don Demetrio, ¿qué opinión le merece esta dinámica de diálogos que se han venido dando? Estamos en la recta final. Ha habido escándalos, ha habido reclamos, ha habido señalamientos, ha habido acusaciones, ha habido debate, ha habido monólogos. ¿Qué opinión le merecen estos diálogos? ¿Habrá verdaderamente oídos responsables? ¿Atenderán las sugerencias? ¿Atenderán las quejas? ¿Atenderán los llamados de la oposición? Incluso, no de la oposición, de aquellos que son ajenos al ámbito político, pero que sí son responsables el día de hoy de administrar justicia, don Demetrio Sodi. Buenos días. Mira, yo no creo que haya forma de parar a Morena, bueno, al presidente. Dejémonos, bueno, ni Claudia, ¿no? Claudia, no sabemos por así de qué lado batea, si está a favor o está en contra, pero hoy por hoy ya se manifestó totalmente a favor de las reformas constitucionales que ha enviado el presidente de la República. Si Morena tiene mayoría calificada con sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado, no hay forma de pararlos. Sí, van a hacer algunas adecuaciones de cosas que son prácticamente imposibles de llevar a cabo, ¿no? Irrealizables, como es la elección de 340 jueces con 340 boletas electorales. Pero seamos francos, si logran la mayoría calificada, la guerra con todo y las marchas, con todo y los paros, está totalmente perdida, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que preocuparnos hoy por hoy, la lucha, más que del Poder Judicial, es por la mayoría calificada. Y tiene que hacerse tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Creo que lo de Venezuela nos está dando un ejemplo. El lograr que se manifestaran varios países del mundo en contra del robo. Es un robo el que está haciendo Morena y el que está haciendo el presidente y Claudia Sheinbaum al quererse quedar con la mayoría calificada. Entonces yo todavía no doy por perdida la batalla para que no tengan mayoría calificada. Yo no diría todavía, porque si decimos ya que los magistrados ya van a votar a favor de la mayoría calificada, pues ya perdimos. Yo creo que estamos todavía en la etapa de presionar a los consejeros y consejeras y de presionar a los magistrados y magistradas. No podemos dar por perdida esa pelea. Si damos por perdida o si perdemos esa pelea, lo demás es automático. No hay forma de pararlos con el Poder Judicial. Es un capricho del presidente. Es tan ridículo que el presidente, desde el momento en que no se bajaron el sueldo, la agarró contra el INE y la agarró contra el Poder Judicial. Es ridículo. Bueno, contra los ministros de la Corte. Entonces yo creo que sigamos presionando todavía, no demos por perdido esto de la sobrerepresentación, y tanto a nivel nacional como internacional, este es un robo a la democracia y hay que así manifestarlo a nivel interno y a nivel externo. Sin lugar a dudas, don Demetrio Sodi, la verdad es que este momento es histórico, este momento, esa transición es, yo diría, un precedente muy negativo para la inversión de capital, porque genera incertidumbre, genera preocupación para los inversionistas nacionales y extranjeros. La economía no está en el mejor momento, consecuencia mucho por el factor de incertidumbre que genera esta reforma constitucional, esta intención de desaparecer contrapesos institucionales como los constitucionales autónomos, como el cambiar o modificar a el INE, desaparecer a el INAI, acabar con las comisiones reguladoras de energía, de telecomunicaciones. Es un tema alarmante, don Demetrio Soy La Tijera, a quien le agradezco mucho su opinión. Ahora voy con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un hombre que conoce, que ha vivido recientemente la convivencia política, legislativa con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando fuera secretario general del gobierno del estado de Durango. Arquitecto Adrián Alanís, desde su experiencia legislativa como senador y como exsecretario general del gobierno de Durango, ¿qué opinión le merece este momento histórico? Hay un llamado, hay una convocatoria este fin de semana en el INE, donde están convocando a una reunión importante que ya fue descalificada en la mañanera por el propio titular del Ejecutivo Federal. ¿Qué opinión le merece esta movilización ciudadana, arquitecto? Bueno, primero, Julio, muy buenos días y buenos días también para Demetrio, para el juez y para nuestro amigo Marco Antonio Baños.
Yo quiero decirte que efectivamente, como tú lo dices, estamos viviendo un momento histórico, pero el momento histórico que estamos viendo es donde la política cada día, y sobre todo el político, cada día se aleja más de lo que es la honestidad, la dignidad, la honorabilidad y la responsabilidad que tiene y que debe de tener. No es posible que ahorita, en estos momentos, cuando se están yendo y que en unos días más termina esta legislatura, estén dictaminando algo que nomás tienen que levantar el dedo los que siguen. O sea, no es posible. Nunca en la historia legislativa se había visto todo este tipo de tonterías, de berrinches, de caprichos, de venganzas, que lo único que hace es que cada vez nos alejamos más de lo que debe ser el hombre serio, responsable, pensante, que está en un cargo público o que está sobre todo en un momento histórico legislativo. Esto da pena ajena, da vergüenza. A nivel internacional nos vemos muy mal, pésimamente mal, porque sí somos observados. Y yo quiero decirte que efectivamente hay una manifestación que el Frente Cívico Nacional está convocando junto con otras organizaciones de la sociedad civil para el próximo domingo ante los institutos electorales en las capitales de los estados y también ante el Instituto Nacional Electoral, como una manifestación de que puedan asumir una responsabilidad también importante, seria, honesta, profesional, los integrantes de estos institutos, sobre todo en el caso del INE y de lo que va a ser prácticamente una vez que pase a lo que es el Tribunal Electoral, porque se ha defendido mucho a estas instituciones, como tú mismo lo dices, y al INAI. Bueno, si ellos mismos están viendo que ya los están metiendo a la estufa, al calor, para hervirlos y para acabarlos, ¿cómo es posible que no analicen, que no piensen, que no puedan tener un criterio, no ellos en lo que es en lo personal, que se olviden de sus problemas o de sus actitudes o presiones o compromisos o intereses que tienen con el oficialismo? Deben de ser los verdaderos representantes de la institución, que nos ha costado muchísimo a todos los mexicanos poderlas constituir, para que en determinado momento llegue un sujeto que ahorita es el titular del Ejecutivo y que nos lo adelantó desde un principio cuando estuvo por ahí pregonando como chachalaca, que él mismo le decía así al propio presidente Vicente Fox, pero que él se convirtió en esa chachalaca, decir que al diablo las instituciones. Entonces, lo que construimos, y como siempre lo he dicho yo, cuando se hicieron las Torres Gemelas, fueron 20 años de diseños, construcción y ponerse de acuerdo en qué edificio querían y todo para el World Trade Center, pero a la hora de destrucción fueron unos cuantos minutos el 11 de septiembre del 2001. Entonces, así está este hombre que quiere, antes de irse, es la primera vez que un presidente o un titular del Ejecutivo no se quiere ir, está a 50 días de que se tiene que ir y todos los días todavía está tratando de dividir a los mexicanos, de insultar, cuando en determinado momento debe de buscar ya una salida más digna. O sea, no tiene nada más por qué pensar que el pueblo bueno y sabio, que muchas veces, lamentablemente, por la falta de educación, de preparación, desconoce de muchos temas, sí le aplaude a las tonteras que dice en sus mañaneras, que ya prácticamente ya la heredó para la próxima presidenta de la República, y que la trae en los fines de semana también como si fueran días de campo, para que en determinado momento pueda ella seguir con los compromisos y con los berrinches y con los caprichos que él mismo instauró. Estamos pasando lamentablemente por un momento histórico en México totalmente negativo, Julio. Totalmente de acuerdo, arquitecto Adrián Alanís Quiñones. El momento es preocupante, el momento es alarmante, la circunstancia es inédita y no vemos por dónde la sociedad civil, el pueblo bueno y sabio reaccione, no vemos por dónde la sociedad apoye
defienda las instituciones, veo con profunda tristeza y decepción la indiferencia, la arrogancia, la soberbia, la prepotencia y el autoritarismo de Morena, de sus aliados, que prácticamente se van a servir con la cuchara grande, se van a llevar la olla completa en el Congreso de la Unión y eso les permitirá hacer lo que quieran. Y digo, lo que quieran porque ya han amenazado con varias reformas que van a generar polémica, que ya ayer las declaraciones en estos diálogos por la reforma constitucional, la futura consejera jurídica que fuera fiscal, polémica, por cierto, en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, confirmó la intención de impulsar una serie de reformas a diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos radio y televisión y redes sociales. Esto atentaría contra la libertad de expresión, contra cualquier ejercicio que pudiera generar contrapeso, que pudiera generar un ejercicio responsable de expresar la opinión libre, soberana y sobre todo independiente de cualquier periodista o comunicador. Arquitecto Adrián Anganiz, muchísimas gracias por su comentario. Gracias. Ahora vamos a la parte institucional, a la parte electoral, a la parte fina, con la opinión del doctor Marco Antonio Baños, con una resolución que emite el Tribunal Electoral con estos criterios un tanto cuanto confusos, pero quiero pedirle a nuestro especialista, al doctor Marco Antonio Baños, nos explique esta resolución que se da a conocer el día de ayer y que, bueno, qué implica, qué reconocimiento representa esta resolución, qué están resolviendo, qué están negando o qué están concediendo, doctor Baños. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y todos. Yo creo que como bien lo señalas, Julio, estamos en una situación, yo diría, toral para la vida pública de nuestro país. Y lo que hemos estado viendo es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de alguna manera, va perfilando no solamente la calificación y la declaración de presidenta electa, declaración de validez y de presidenta electa, en este caso de Claudia Sheinbaum, lo cual evidentemente no podría ser de otra manera si tomamos en consideración la forma en que se dieron las votaciones. El problema no está ahí, el problema está en que han allanado el camino para construir una narrativa en la cual todo está bien, donde no hay prácticamente ningún tipo de irregularidades. No encuentro en los paralelismos, entiendo que son historias completamente diferentes y que podríamos decir cuáles son esas diferencias entre México y Venezuela, pero si tú escuchas a Maduro y lo escuchas diciendo que no se pueden presentar las actas, él habla por el Consejo Nacional Electoral, nada más imagínate en ese punto, y no se pueden presentar las actas porque Elon Musk hackeó los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral. Es una verdadera locura, pero el tipo habla como que si estuviera convencido de que eso así ocurrió y quiere venderle al mundo pues una explicación de esa naturaleza. Y aquí lamentablemente vemos en las mañaneras como el presidente viene y te dice que él no intervino, que no violó el artículo 134, que estemos o no de acuerdo, es norma positiva, es norma vigente y le establece restricciones a todos los servidores públicos para no intervenir en la vida electoral del país. Pero el presidente dice que no. Y en esa narrativa que construye López Obrador ya en su salida, porque si una cosa ha hecho López Obrador con mucha eficiencia, pues ha sido intentar reescribir la historia desde muchas perspectivas. Ahí están, pues, sin más, los libros de texto que se discutieron ampliamente hace un par de años para la educación pública. Entonces, él dice que no y el Tribunal Electoral viene y te dice que las 159 impugnaciones que presentó la oposición, que son juicios que se denominan técnicamente como juicios de inconformidad y que tienen que ver con los planteamientos que los partidos de la oposición han hecho para decir hay problemas en la instalación de las casillas porque se pusieron en lugares distintos, hay problemas en las casillas porque no se integraron adecuadamente, y hay problemas porque el presidente de la República intervino, porque hubo violencia, porque se dio violencia política de género en contra de la candidata presidencial de la oposición. Y entonces el presidente en la mañanera te dice que no, y por la vía formal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te dice también que no, que todo está muy bien.
Esa parte llama la atención y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que estos juicios que fueron presentados, insisto, por los partidos de la oposición, pues fueron desechados, ni siquiera prácticamente se entró a una revisión del asunto, no se entró a revisar las pretensiones y las, evidentemente, argumentos y las pruebas que presentaron los partidos opositores. De hecho, hay un detalle que llama mucho la atención porque, como ustedes saben, actualmente la Sala Superior está compuesta por 5 magistraturas que son definitivas, que son permanentes, por decirlo de alguna manera, para un periodo específico, y hay una magistratura temporal que solo participa, subrayo, solo participa en la resolución de los juicios y solo va a participar en el proceso de la calificación de la elección presidencial, juicios de impugnación en la elección presidencial. Así que en ese tema también estuvo esa magistrada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que al final de cuentas le hicieron una mayoría a una propuesta que formuló entre la ponencia de Reyes Rodríguez y de Yanino Talora para por lo menos declarar 72 casillas. O sea, ¿qué es lo que decían ellos? En 72 mesas directivas de casilla hubo algunas irregularidades. ¿Qué contestaron las otras ponencias? Porque es verdaderamente importante subrayarlo. Y yo puedo entender porque pues tenemos la fortuna de contar en este espacio con la presencia de un juez, de una persona que conoce perfectamente de las formalidades jurisdiccionales y de cómo se tienen que agotar para que podamos desahogar un determinado juicio. Pero había, digamos, algunos detalles de señalamiento específico de las casillas. Entiendo que la ley electoral la ley de medios de impugnación en materia electoral sí te dice que cuando se trata de los juicios de inconformidad tienes que señalar con claridad cuál es la casilla y cuál es el problema específico que estás discutiendo con relación a esa casilla. En algunas de ellas no venía así, pero dice en su propuesta Reyes y en su propuesta Yanino Talora, de los elementos que hay, es posible deducir dónde está la infracción respecto a las personas que integraron indebidamente esas mesas directivas de casilla y por consecuencia se propone anular la votación recibida en esas mesas porque se genera un problema en la certeza de los resultados. Entiendo que es una discusión muy técnica, pero bueno, ¿qué dicen los demás? No, porque no podemos suplir la queja, la deficiencia de la queja. Entonces le dieron marcha atrás también a ese punto. Yo creo que, digo, más allá de que pues, esas 72 casillas significan 20,000 votos que nada tienen que ver con ese universo tan impresionante de 35.9 millones de votos que recibió la coalición gobernante, que significan el 59.7% de la votación en favor de Claudia Sheinbaum, pues me parece a mí que deberían de cuidar al menos ese tipo de cuestiones para que no se genere la sensación de que tuvimos un proceso absolutamente limpio, absolutamente terso. Esa parte está ahí y obviamente todos son temas que están absolutamente vinculados. Primero vendrá el tema de la calificación de la elección presidencial anunciada para el 15 de agosto, jueves de la semana que sigue. Es decir, en nuestra siguiente mesa pues estaremos analizando ese dictamen de calificación y declaración de presidenta electa. Pero después de eso viene la discusión sobre la representación, primero en el INE y luego después vendrá la impugnación y lo que hará el Tribunal Electoral. El INE tiene el 23 de agosto como fecha límite y el Tribunal hasta el 28, 3 días después. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre se tiene que instalar la legislatura. Y luego, el 2 de septiembre, anunciado ya por Monreal, viene la presentación del dictamen sobre la reforma judicial y sobre el tema de los órganos constitucionales autónomos. Todo está absolutamente en paralelo, en cadena, concatenado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que te van a validar un proceso electoral limpio, terso desde la parte formal, y te van a validar o al menos, digamos, yo tengo coincidencia con lo que dice Demetrio para seguir dando la batalla, la hemos seguido dando, ahí están en mi caso los artículos de esta semana, las entrevistas que he dado con relación a ese punto y las que voy a dar hoy también sobre ese tema, lo que se ha colocado en redes sociales como argumentos. Está la marcha o la manifestación que se tiene prevista para el para el domingo frente a las instalaciones del INE. Está también lo que en la otra cancha, la reforma judicial nos comentaba el juez con relación a la movilización del personal del Poder Judicial de la Federación. Pero yo creo que sí estamos en una coyuntura terrible porque viene una discusión con la reforma judicial y con órganos constitucionales autónomos cuya desaparición ya está concretada.
Y aquí viene un detalle que también es muy importante, mi estimado Julio, que hay que decirlo con toda claridad. Si nosotros revisamos con mucho cuidado lo que dicen los dictámenes, es la desaparición de los órganos constitucionales autónomos con sus características actuales y la incorporación de esas atribuciones a las estructuras del Poder Judicial. Cierro diciendo esto. En el caso concreto del órgano que es el de mayor representatividad en estos que van a desaparecer, es evidentemente el INAI. Bueno, pues descomponen todas las atribuciones y las mandan o a la Secretaría de la Función Pública y ojo, el dictamen dice algunas de ellas al INEC. ¿Cuáles son las del INEC? Bueno, pues las del INEC son las que tienen que ver con el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos, pero ojo, habla del INEC. ¿Qué significa? Que el Instituto Nacional Electoral se va a convertir en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y eso pasará después de que hagan la elección de los integrantes del Poder Judicial. No le demos vueltas al asunto, estamos en un peligro realmente inminente y por eso creo que el llamado que hace con mucha, digamos, entusiasmo, con mucha enjundia Demetrio Sodi, pues hay que tomarlo en cuenta, es un tema donde estamos en el momento en el cual estamos jugando, ¿no? Estamos en el trampolín de los 3 metros, de los 10 metros, y estamos contra los chinos allá que son impresionantes en el trampolín, pero hay que seguir dando la batalla. Yo sí creo en eso, pero lamentablemente el escenario es un escenario que no pinta bien, no para Marco Baños, no para Julio Jiménez, no para nadie en lo particular, sino para el país, porque se está deteriorando de manera sensible su vida institucional. Así es, doctor Marco Antonio Baños. La verdad es que el escenario en muy corto plazo pinta muy preocupante para las instituciones, para la división de poderes, para la autonomía, la independencia del Poder Judicial, para la propia democracia institucional, pero sobre todo para todos los derechos constitucionales que serán modificados a capricho, reitero, bajo la instrucción autoritaria de un solo hombre. Y obviamente esto es algo preocupante porque pues en el terreno de la administración de justicia, con jueces y magistrados a modo, con hombres y con mujeres incondicionales a las instrucciones de un solo hombre, reitero, porque permítame decirlo, doctor Marco Antonio Baños, Andrés Manuel López Obrador no se va el 1 de octubre. Muy probablemente seguirá detrás de la silla de Claudia Sheinbaum, influyendo, insistiendo en decisiones institucionales, presionando con imposiciones político-electorales y, ¿por qué no?, ejerciendo persecución institucional hacia adversarios políticos o personales de López Obrador. Y lo veremos con la Fiscalía General de la República, cómo empezarán las persecuciones, lo veremos con el nuevo Poder Judicial, cómo empezarán las puestas a disposición y las consignaciones y el inicio de juicios en contra de adversarios de este gobierno de la cuarta destrucción del país. No habrá mecanismo, no habrá contrapeso, no habrá institución que pueda combatir o proteger la legalidad o la constitucionalidad en México. Doctor Marco Antonio Baños, muchísimas gracias por su comentario y su opinión, muy amable. Vamos con el señor juez de distrito con residencia en Tabasco, un juez federal precisamente, don Mariano Suárez Reyes. Su señoría, en la mañanera, durante esta semana, el Ejecutivo Federal exhibió, señaló, acusó, imputó a una juez que otorgó amparo bajo determinadas circunstancias, bajo determinados elementos, señalando, ratificando su postura de corrupción en el Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esta campaña de descalificación? ¿Qué opinión le merece esta forma de vulnerar a una institución, imputando al Poder Judicial, generalizando que hay corrupción en el Poder Judicial, su señoría? Gracias, Julio. Pues la opinión que te digo es lo que siempre ha hecho el presidente, denostando al Poder Judicial y aquellos que no van a favor de su corriente. Seguramente la juez de distrito en este asunto pude revisar un poquito el tema y dictó una sentencia absolutoria porque consideró que no había elementos de prueba. Precisamente para eso están las legislaciones procesales y hay un medio de impugnación que se puede agotar y que se debe de agotar y la Fiscalía tendrá su oportunidad de hacer valer pues, la impugnación y la posible omisión en que incurrió la jueza.
creo que es una jueza valiente que se atrevió a dictar una sentencia de esta manera, con independencia de quién haya sido el imputado. Lo grave es de que se olvida el Ejecutivo y el Legislativo de revisar el tema procesal y las pruebas que llevó la Fiscalía al juicio, y lo primero que hacen es irse al juicio político, que ya lo han hecho con varios compañeros, y ¿una denuncia de qué? O sea, ¿de qué la van a acusar a la jueza si ella en su libertad y en su autonomía que todavía tiene como jueza federal o como juez independiente, dicta una sentencia con los elementos de prueba que hay? Estoy seguro que esa sentencia, si la revisamos, debe de estar fundada y motivada y exponiendo cada caso de cada prueba, por qué no tiene peso para una prueba, una sentencia condenatoria. Me parece una falta de respeto que ya no nos sorprende a todos, una falta de respeto que denoste la función de un juez de distrito, de una jueza, de una magistrada, por la simple circunstancia de que no hay una sentencia condenatoria, cuando insistimos que esta es una cuestión de la fiscalía. Si la fiscalía no lleva pruebas que dejen a duda que no hay, que el sentenciado debe ser condenado, pues entonces la jueza lo va a condenar. Pero si las pruebas están, como siempre lo hacen en la mayoría de estos casos, en el asunto del hermano del Mencho que salió por un cateo que todo mundo vimos que fue indebido, que no estaban las pruebas y que no estaba adentro y que estaba todo lo que las violaciones que sucedieron, por eso en aquel cateo se dijo que fue ilegal la detención, y precisamente un juez autónomo puede hacer eso. Cuando ya no haya jueces autónomos, cualquiera de nosotros está sujeto a que entren a su casa, te saquen y te detengan y te pongan las armas, te pongan la coca, te pongan mil cosas, y ya no va a haber un juez independiente que pueda ampararnos contra el arbitrario, Julio. Creo que es preocupante que si no fallamos, yo incluso el hecho de estar en esta convivencia, plática, panel con ustedes, también pasa por mi mente que pueden empezarme a atacar, que me pueden empezar a perseguir. Creo que mi libertad de expresión, fundada en el artículo 16 constitucional y en la Convención Interamericana, me permite hacer este tipo de análisis en discusión. Y pues vamos a seguir adelante, y como dice don Demetrio, vamos a tratar de presionar al TRIFE a través de todos estos diálogos que hemos visto, que varios constitucionalistas están metidos y están haciendo análisis, y hay que insistirle al Tribunal Electoral que la finalidad del artículo 54 es ver que no haya una sobrerepresentación, y se tiene que irle acomodando en la interpretación que le den, pero para bien del país, no para perjudicarlo. Gracias, Julio. Totalmente de acuerdo, su señoría. Una opinión valiente, una reflexión seria y sobre todo una conclusión responsable en este difícil contexto donde el actuar con estricto apego al derecho, resolver con estricto apego a la legalidad, a las formalidades de un debido proceso, respetando los derechos humanos e incluso las perspectivas de género, de adulto mayor, de infancia, bajo estos criterios que hoy a nivel internacional México es parte. Resolver bajo esta condición de valentía puede ser objeto de señalamiento, puede ser objeto de imputación infundada, temeraria e irresponsable por parte del Ejecutivo Federal y su tribunal mediático en la conferencia mañanera. Eso es lo preocupante, su señoría. Quiero agradecerle al señor juez don Marino Suárez este comentario muy valiente, por cierto, y que nos aclara mucho este tema, porque una cosa se dice, se debate, se denuncia en las conferencias mañaneras, y otra cosa es cuando escuchas, reitero, a una opinión seria, responsable e informada sobre este tema que nos debería ocupar y preocupar a todos mexicanos. Quiero preguntarle a don Demetrio Zoe La Tijera qué opinión le merece esta invitación que ya pues en la antesala de la celebración de la ceremonia de toma de posesión de este momento histórico e inédito donde llega por primera vez una mujer a ocupar la presidencia de México, han invitado o a alguien se le ocurrió la puntada de invitar a Vladimir Putin a este evento, y ya claro, las reacciones con la representación de la Embajada de Ucrania en México, donde le pedían que México participara atendiendo a tratados internacionales, a una Corte Penal Internacional, porque a Vladimir Putin se le considera un perseguido, un hombre buscado a nivel internacional por diversos delitos
graves que obviamente México debería respetar en este contexto internacional. ¿Qué opinión le merece, don Demetrio Sodi La Tijera, esta decisión en la política internacional en el contexto de esta ceremonia protocolaria de toma de posesión? A ver, yo no soy experto, obviamente, en política exterior y no sé si sea una regla que el país tenga que invitar a todos los presidentes o titulares de los países con los que tenemos relaciones políticas exteriores. Y México no ha roto las relaciones ni con Venezuela ni con Rusia. Entonces, creo que es parte de un protocolo que tiene que cumplirse. No creo que haya la voluntad. Además, no va a venir ni Putin ni va a venir Maduro. Digo, pero no sé, y lo digo así, y eso es parte de una obligación, de un compromiso, de una experiencia previa. Y entonces, yo no estamos haciendo, la verdad, un escándalo, y vale la pena hacer el escándalo para manifestar públicamente el rechazo a que venga tanto Maduro como a que venga Putin, ¿no? Y el rechazo a los dos, y lo que dijo el de Ucrania es muy bueno, pues aprovechen que venga para que lo detengan, ¿no? Yo creo que no tiene importancia desde el punto de vista, es una tontería desde el punto de vista político, pero no dudo que es una regla de que los países con los que hay relaciones políticas exteriores tienen que ser invitados. Entonces, fuera de eso, ni va a venir, no hagamos un escándalo en un vaso de agua, ni va a venir Maduro, ni va a venir Putin, ni va a venir el de Cuba, ni va a venir nadie, ¿no? Claro. Hay que ver más bien quién viene y que sea positivo. Ahora, yo creo que aquí estamos viendo una cosa cada día más preocupante, que es la sumisión total de Claudia. Claudia Sheinbaum, lo que es realmente preocupante es que después de 60 días, ya no sabemos ella, ya le impusieron el gabinete, ya le impusieron la agenda, ya le impusieron las reformas constitucionales, ya le impusieron los trenes y los proyectos, ya le impusieron las mañaneras. Sí, de veras, es muy lamentable porque más allá de si el presidente se vaya o no a Palenque, es lo de menos. Ella está totalmente controlada ya desde ahorita. Ya le impusieron a la presidenta del partido, una gente totalmente incondicional, sin ninguna experiencia en el partido, sin ninguna madurez política. Ha sido una pésima secretaria de gobernación, bueno, inexistente, ¿no? Totalmente disciplinada lo que diga el presidente, pero ya se le impusieron. Cuando tú ves que Claudia va a tener en el Senado al hermano de López Obrador, en la Cámara un tipo como es Monreal, que baila según le toquen la música, ¿no? Ese baila. Yo me acuerdo de Monreal cuando en el 54, en la legislatura 54, era el mayor defensor hasta indignante de Salinas de Gortari. Yo me enfrenté mucho con ellos porque yo atacaba a Salinas de Gortari como diputado priista, pero el más indignante, el más disciplinado salinista era Monreal, y ahora es el más disciplinado López Obradorista y ojalá sea claudista cuando menos. Pero estamos viendo que Claudia llega a la presidencia con muy poco margen de acción, con muy poca autoridad, hasta en su gabinete. Imponerle a la Secretaría de Gobernación, imponerle a la de la Contraloría, a la de la Función Pública. De veras, la tienen. Hay una declaración que es realmente alarmante, la quiso Citlali, la secretaria general del partido de Morena, que dijo que la reforma al Poder Judicial era para cubrirse las espaldas, para que no los vayan a acusar, ni a atacar, ni a procesar a futuro. Es indignante, pero es el país que estamos viviendo, y la única alternativa es seguir dando la pelea, y yo creo que va a haber factores externos, y me refiero a Estados Unidos o el propio Chapo, que van a debilitar este gobierno y lo van a obligar a limitarse. Ahí están las claves que pueden definir los escándalos. Pues en próxima fecha, ahí está el tema que puede ser preocupante para la relación diplomática de México con los países con los que reitero, como bien acertadamente refiere don Demetrio Sodi La Tijera, con los que tiene y conserva relaciones diplomáticas. Yo quiero agradecerle a don Demetrio Sodi su comentario, siempre puntual, objetivo y sobre todo imparcial. Ahora quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Se ha dado en las redes sociales en las últimas horas un escándalo terrible por la confrontación verbal y la agresión verbal entre dos representantes
de pues, el gobierno mexicano en Shanghái. Obviamente esto es algo alarmante porque ese es el comportamiento que pues no esperaríamos de un representante diplomático en la sede de este contexto. ¿Qué opinión le merece, arquitecto Adrián Alanís? Bueno, en primer lugar, Julio, es una pena que un representante mexicano ante una sede diplomática como es el consulado adjunto en Shanghái, el embajador o el cónsul Michel Díaz, se haya expresado de esa manera como si estuviera en un burdel, en una cantina, y que de alguna manera ni siquiera le tiene un poco de respeto a su jefe inmediato, al cónsul, donde él es inclusive el adjunto de ese cónsul, y que es verdaderamente vergonzoso. Me da mucha pena que la 4T así esté en todos los ámbitos, ha demeritado mucho lo que es el trabajo en relaciones exteriores, lo que es el trabajo en comunicaciones, lo que es el trabajo en la defensa nacional, lo que es el trabajo en todas las instituciones, las ha demeritado, ha acabado con todas, y es lamentable que cada vez estos representantes que se tienen en cada una de las instituciones, cada vez los perfiles son más bajos, más corrientes, más vulgares, con menos sensibilidad, con menos oficio político y sobre todo con algo que se llama prudencia, o sea, no carecen de la prudencia y no nomás en el ámbito que estamos en puestos que la gente los conoce, sino muchas veces hasta el que arrastra el lápiz en un lugar más modesto toma ese tipo de actitudes que en nada ayuda a la administración pública. La administración pública y la política en estos 6 años se echó totalmente a perder. Ya para tener el perfil de ser miembro de una 4T se necesita ser ignorante, vulgar, corriente. Bueno, ha habido por ahí, inclusive también en las redes, algunos diputados que hablan sobre la historia de México y confunden las fechas del presidente Madero en la independencia, a lo mismo que también lo hacen con Benito Juárez y luego lo revuelven con Miguel Hidalgo y Costilla. O sea, gente totalmente incongruente, ignorante y que no les da pena, absolutamente nada de pena. Y lo estamos viendo en todos los sentidos, no nomás en el poder ejecutivo, lo vemos en el poder legislativo. Y vuelvo a reiterar, es una pena que ya ahorita, en este momento, le estén haciendo todo el trabajo a la próxima legislatura para que cuando entre el día 1 de septiembre y el día 2 nomás esté levantando el dedo, sin que tengan que estudiar, analizar, debatir todos los dictámenes que ya les tienen todos listos, y es de un capricho, de unos berrinches, de unas venganzas, y es una pena lo que han hecho ya también con el poder legislativo. Da pena ajena. Sin lugar a dudas, arquitecto Adrián Alanís Quiñones, de pena ajena son estos escándalos, de vergüenza institucional es el comportamiento de los servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano. Y de veras, la opinión internacional nos está viendo con ojos de preocupación, ¿eh? El propio vecino del norte, el socio comercial más importante de México, bueno, obviamente Shanghái, ahorita el gobierno chino es uno de los socios importantes comercialmente hablando para nuestro país, pero el socio comercial más importante para México, que son los Estados Unidos, también en un contexto político electoral nos ve con mucha preocupación y sobre todo con mucha desconfianza. Y hablando del proceso electoral y hablando de los nombramientos y los reacomodos y las estrategias electorales en los Estados Unidos, quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños si estas detenciones, estos versiones que se han venido dando sobre la posible o presunta negociación de Ismael Mayo Zambada y poder incorporarse en algún momento, igual que lo hiciera su hijo, a un programa de testigos protegidos y brindarle información estratégica al gobierno de Biden y a los demócratas, pudiera ser una estrategia político-electoral que pudiera beneficiar la preferencia de voto en noviembre próximo, doctor Marco Antonio Baños.
Bueno, como bien lo mencionó también nuestro amigo Demetrio, yo no soy tampoco especialista en los temas de la política Ujú. internacional, pero sí creo con cierta intuición que cualquier cosa que tenga que ver en un proceso electoral que le reditúe algunos puntos favorables a alguna de las fuerzas contendientes, pues los van a utilizar. O sea, eso no hay vuelta de hoja y eso ocurre en México y va a ocurrir en Estados Unidos y va a ocurrir en cualquier país del mundo. Yo pienso que se trata de un proceso electoral, digamos, voy a lugares comunes, pero se trata de un proceso electoral que es estratégico para el mundo. Estados Unidos tiene, por supuesto, un rol fundamental en el orden internacional y evidentemente cualquier situación de esta naturaleza pues está orientada básicamente a generar pues situaciones favorables en una contienda que se avecina con una enorme intensidad. Creo que al final de cuentas lo que sí se llega a advertir por las notas que conocemos es que quizá Donald Trump no tenía presupuestado que Kamala Harris sí le iba a generar alguna oposición. Eh, yo tengo una hija viviendo en los Estados Unidos y me dice pues que no necesariamente una parte amplia de la población trae apoyo para Kamala, pero el hecho concreto es que sí está generando un enorme revuelo. Diga bien las cosas o las diga mal, el asunto es que es una opositora completamente diferente al presidente Biden, que por razones estrictamente físicas, pues no le fue posible continuar en esa batalla, pero también creo, insisto, que el partido de Donald Trump, el republicano, pues no tenía presupuestado que le iban a generar esa situación. Así que desde la otra perspectiva, pues todos los elementos que te caigan a la mano y que generen algún punto de interés para el electorado, lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, particularmente con México, el ataque al narcotráfico y todo este tipo de cuestiones que tienen una doble banda, porque una cosa es que le generes adeptos en el ámbito interno de los Estados Unidos y la otra es que también pues tengas algunos elementos de presión a lo que es actualmente el gobierno mexicano, que ya se ha visto envuelto en varias discusiones y varias situaciones mediáticas de posibles apoyos provenientes del narcotráfico. Y evidentemente en el mundo de los narcotraficantes, pues el Mayo Zambada es una figura estelar, es una figura clave. Y si algo tiene es información, eso no me parece que sea ajeno. Y yo creo que en lo particular el gobierno mexicano debe estar muy preocupado por esa situación, donde además pues fue, lo voy a decir con toda claridad, pero en mi opinión fue muy ridícula la postura de López Obrador en estar pidiendo información a ver cómo lo detuvieron, pues si lo detuvieron en México, eso está bien claro, ni modo que no sabían, eso también está como medio enredado ese asunto, pero yo creo que en un esquema de contienda y más en una elección que involucra la importancia, que tiene la relevancia como la de los Estados Unidos, todos los elementos van a jugar en favor de quienes los tengan para poder capitalizarlos políticamente. Y creo que este tema sí le abona en la contienda a los demócratas. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. La presión político-electoral de los Estados Unidos, la estrategia de los demócratas, la detención del Mayo, son factores que van a jugar de manera muy determinante en el futuro de nuestro país. Y bueno, pues eso podría generar una presión hacia nuestro gobierno, obviamente con información estratégica que pudiera condicionar incluso alguna investigación iniciada por alguna de las agencias federales norteamericanas en contra de algunos personajes, algunos exgobernantes o algunos exfuncionarios del gobierno. No olvidemos del escándalo de Cienfuegos, que después fue negociado políticamente. Y todo esto va a generar todavía mucha polémica, va a despertar el escándalo internacional y va a generar la preocupación institucional. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños este comentario siempre puntual y objetivo. Entramos a la recta final de esta mesa con una conclusión final de nuestros participantes. Inicio con el señor juez, don Mariano Suárez Reyes, juez de distrito. Si es tan amable, su señoría, con un último comentario, reflexión, si es tan amable, para cerrar esta mesa. Gracias, Julio. Pues yo creo que lo más importante de
mi reflexión es que hay que seguir informando a la sociedad sobre la importancia de la división de poderes y que subsiste el Estado de Derecho en México. Y como dice don Demetrio Sodi y el doctor Marco Antonio Baños, pues seguir informando también sobre el tema de la representación, seguir presionando de manera indirecta a través de estos diálogos que se están haciendo por parte de académicos, por parte de instituciones. El Poder Judicial empieza la próxima semana también con unos diálogos en el que van a estar informando lo que está sucediendo. Y creo que es importante que la sociedad se entere a través de todos los medios que se puedan enterar de por qué es importante que permanezca la institución del artículo 49 constitucional que dice que la división de poderes y que no debe de haber una sola persona, eso no lo han entendido, que hoy sucede que una sola persona maneja al ejecutivo y al legislativo de todo el país. Entonces creo que y el riesgo que se corre que esa misma persona maneje a los tres poderes de la Unión. Entonces, esa es la parte de la ignorancia que yo veo en la mayoría de la sociedad que no entiende, que no ha querido entender, porque pues con los programas sociales, pues la verdad es que no quieren ponerse a entender esto, porque una forma de recibir los apoyos sociales es precisamente tenerlos ciegos, Julio. Esa es la parte que yo veo más importante. Sigamos informando, yo hago lo mismo, lo mío por mi lado, informando, enseñando, tratando de explicar la situación y pues cada quien como mexicanos seguir haciendo lo mismo, Julio. Gracias. Quiero agradecerle al señor juez, don Mariano Suárez Reyes, su valiosa participación y su comentario final. Quiero pedirle de igual forma a don Demetrio Sodi La Tijera su última reflexión y comentario final. Adelante, don Demetrio Sodi. Mira, yo insisto, yo me iría a un punto central. Tanto el presidente como Claudia Sheinbaum, como todos los morenistas, dicen, el mismo Saldívar en los programas de radio, que la gente votó para darle mayoría calificada y la facultad de cambiar la Constitución, votó para darles esa facultad. No es cierto, están mintiendo. De hecho, hay un voto diferenciado entre lo que le dieron a la candidata a la presidencia y el voto que le dieron a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano sí es inteligente y no quiso darle poder total a la presidenta ni a Morena. Entonces, que no mientan. Son unos farsantes y el presidente está cayendo en bueno, siempre ha mentido, pero es una mentira que puede llevar al país a un extremo. Y si no nos damos cuenta de que en un país con las diferencias sociales, económicas, políticas que hay, conviene el equilibrio, está bien, a lo mejor les dan la mayoría calificada, a lo mejor sacan todas sus reformas, pero están llevando al país a la ingobernabilidad, a la confrontación, y tanto a nivel interno como a nivel externo. Las presiones externas, la economía, se puede parar la economía cuando cancelan todos los órganos autónomos. Están jugando con el país, todo por una ambición de poder que se les va a revertir. Porque igual que se consolida un poder, lo decía Adrián, también se desmorona. Y yo no dudo que Morena se desmorena o se desmorone. No lo dudo, de veras. En primer lugar, Claudia no es una presidenta popular, no tiene el carisma. Entonces, las confrontaciones internas los van a acabar. Ellos tendrían que ser más prudentes. Yo ponía en mi artículo de hoy, hasta el PRI, cuando tenía todo el poder, se dio cuenta que su única alternativa para mantener la paz en el país, la gobernabilidad, el orden, era ceder parte del poder para lograr un equilibrio. Pero estos son muy tontos. El presidente es muy limitado por sus ambiciones personales. Pero insisto, pueden venir tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles van a llevar a un desmoronamiento de Morena y a un cambio. Ahí está la conclusión y el futuro de este grupo de mezquinos ignorantes que hoy ostentan el poder de manera mayoritaria. Agradezco a don Demetrio Sodi La Tijera su valioso comentario. Ahora quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su reflexión final y su comentario para el cierre de esta mesa. Adelante, arquitecto. Con mucho gusto, Julio. Bueno, pues yo quiero decirte que lamentablemente el gobierno federal, todo lo que es el titular del Poder Ejecutivo, con sus actitudes de tener la ambición de controlar todo, a la vez no controla nada. Es una pena que compatriotas nuestros
que mexicanos estén saliendo a Guatemala a que los defiendan, a que los protejan, porque en México no hay quien los proteja. No es posible que 47 horas esté parada una carretera como es el Arco Norte y como es la México-Puebla, cuando en determinado momento para eso son las autoridades, para eso es un gobierno constituido con Estado de Derecho, no para que haya una anarquía, no para que cada quien haga lo que quiera. Los asesinatos que se están llevando a cabo, lo que se cerró la semana pasada de todas las tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y todo lo que ha estado pasando con la Federación, inclusive de cámaras de comercio que denuncian también en Tamaulipas, todas las extorsiones que son asesinados. ¿Cómo es posible que ahora ante los mismas en una patrulla municipal se haya asesinado delante de dos policías municipales a un periodista en Celaya, Guanajuato? Entonces, todo esto dice el titular del Ejecutivo que no pasa nada, que todo está perfectamente bien, que todo se va a investigar, que todo se está resolviendo, cuando no sabemos también qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional, cuando no nos informan qué es lo que ha estado pasando en acontecimientos en los que lamentablemente están inmiscuidos, donde ha habido asesinatos, donde ha habido robos, donde ha habido despojos, no nada más en Guanajuato, sino en muchos lados, donde ha habido tortura, donde están inmiscuidos en muchas cuestiones de secuestros, como es el caso de Baja California. Todo ese tipo de cosas, realmente lo único que está demostrando es ingobernabilidad. O sea, actualmente se está entregando un país hasta el último momento en el que el presidente no quiere irse y ya lo está demostrando de que no quiere irse y quiere seguir manipulando y quiere que Claudia Sheinbaum no sea la presidenta, sea su vicepresidenta. Entonces, muy lamentable lo que sucede en México en estos días. Totalmente de acuerdo, arquitecto Adrián Alariz Quiñones. Una reflexión también contundente, seria y preocupante. Sin lugar a dudas, el futuro del país, la realidad social, económica, empresarial, alarmante, porque esto está provocando que huyan del país capitales, que se cancelen inversiones nacionales y extranjeras y que con ello la inflación, el desempleo, la inseguridad, la impunidad, la corrupción sean caldo de cultivo para los grupos de la delincuencia organizada. Quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alenés esta valiosa reflexión y cerramos esta mesa con la conclusión final del doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Marco Antonio Baños, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos en un momento crítico para la vida pública del país. Las decisiones están concatenadas, insisto, de lo que decidan las autoridades electorales sobre el tema de la sobrerepresentación legislativa. Dependen muchas otras cuestiones. De entrada, la reforma judicial, por supuesto, los dictámenes ya circulados con relación a la posible desaparición de los órganos constitucionales autónomos y un tema que decía el juez con mucha precisión, con énfasis también, el tema de, vamos, la desaparición de las líneas divisorias entre los poderes públicos y, por supuesto, la anulación por la vía de los hechos de los frenos y contrapesos que la Constitución establece y que generaría una concentración excesiva del poder en manos de una sola persona. Y el hecho concreto también de que, si bien es cierto, hay una votación alta en favor del oficialismo, también es un hecho que la oposición por sí sola concentra el 41.8% de la votación. No estamos hablando de una cantidad menor, es el 41.8% de la votación entre MC, el PRI, el PAN y por supuesto el PRD. Incluyo al MC como parte de la oposición, no como parte de la alianza opositora. Tienen una diferencia política importante entre ellos, pero eso no genera que por el 54.7% de la votación, pues Morena en automático deba tener el 75% de la integración de la Cámara. Estamos hablando de una decisión fundamental para el país. De esa decisión, del hecho de que decidas entregar la sobrerepresentación así o entregarla en términos de lo que el espíritu de la norma desde 1996 en la reforma constitucional estableció, pues depende, y no quiero ser
ni exagerado, ni alarmista, ni nada, pero la evidencia está ahí, depende del futuro del país. Entonces, ¿qué tipo de país quiere el INE y qué tipo de país quiere el Tribunal Electoral? Un país que avance hacia una autocracia con signos dictatoriales, o quieren, al final de cuentas, mantener un cierto esquema de arreglos de tipo democráticos que permitan, pues digamos, dentro de los márgenes que estableció el voto ciudadano, pues permitir que todas las expresiones de la sociedad mexicana se expresen a través de las diputaciones de la oposición, que sumadas deberían de tener el 40 y casi 2% de la integración de las curules de la Cámara. Pues ahí está el análisis electoral del doctor Marco Antonio Baños, reitero, una voz autorizada en estos temas. Yo quiero agradecerle a nuestros invitados, a nuestros participantes, como cada semana, en esta mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional, y rogarles, si su agenda se los permite, que nos acompañen la próxima semana para seguir analizando, seguir contrastando, seguir debatiendo y seguir expresando, ejerciendo este derecho constitucional de libertad de expresión. Agradecerles y desearles un excelente fin de semana. Gracias al doctor Marco Antonio Baños, gracias al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, gracias a don Demetrio Soto de la Tijera, y reitero mi reconocimiento al Poder Judicial de la Federación, que hoy nos acompaña su representante, el señor juez de distrito, don Mariano Suárez Reyes. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Excelente fin de semana, muchas gracias. No le cambie, ya viene el doctor, el maestro Nelson Vargas, platicaremos de las medallas olímpicas y el triunfo de los mexicanos.